Tengo ahí una cosa. ¿A qué atribuyes tú de que, por ejemplo, realmente aquí nosotros, los que hablamos español y mostramos toda esta cultura que hemos mencionado en el día de hoy, somos, llamémosle, muy simpáticos, la gente les caemos bien? Y resulta que cuando, por ejemplo, los australianos van a nuestros países, lo digo en el ejemplo de mi país, Colombia, no se quieren regresar. ¿A qué le atribuyes tú eso? No. Sería imposible mencionar todo. No. Yo creo que a lo que se, todo lo que el se tema podría decir espiritual, como la nuestra cosa latina. El tema de corazón, nuestra posibilidad de manifestar emociones y afecto y amistad mucho más fácil que ellos. Y no es que no lo tengan adentro, pero nosotros le enseñamos a nuestros niños a saludar a todos, a los adultos, a dar un beso, a dar un abrazo. En fin, ayer fue el Día del Padre, los que tienen el privilegio de tenerlo acá, un abrazo, un beso. Y la cultura de los amigos anglosajones es un poquito diferente. Sí. Entonces yo creo que nosotros tenemos eso, después que ya hemos aprendido hasta tratar de ser felices cuando en realidad tenemos un millón de problemas, ¿no? Tratamos de reírnos en medio de lo que pase. Y la música nuestra gusta en todos lados. Mira, sí. No lo digo yo. Esta es una cita de García Márquez en el lanzamiento de un libro que tuve el privilegio de estar, y él decía, frente a una pregunta que le hacía una persona en la audiencia, decía: los latinoamericanos hemos estado toda la vida tratando de ver cómo podemos influenciar la política exterior de los Estados Unidos desde afuera, sin habernos dado cuenta que la forma más efectiva de influenciar la política norteamericana es desde adentro. Claro. Porque tenemos casi 70 millones hispanohablantes en Estados Unidos. Y somos los únicos que podemos competir con ellos a nivel cultural, musical. Hoy tuviste que la música nuestra está en todas las radios australianas, pero está en las radios principales australianas. Como la música inglesa está en nuestras radios en América Latina, hoy sí. Los músicos nuestros están también en las radios de ellos, acá y en Gran Bretaña. No quiero mencionar ninguna canción específica, pero despacito, vamos entrando y estamos en las principales radios y en las principales televisiones con nuestros músicos y con nuestros artistas. Eso no se da, lo digo entre tú y yo en secreto, pero eso no se da con otras culturas. Es decir, los franceses no han podido hacer eso, ni que hablar otras culturas y otros idiomas y otras lenguas. Sin embargo, los latinoamericanos y los españoles estamos en todas las radios todos los días de este país, que escuchan toda la sociedad. Eso es un gran triunfo del arte. Y después nos facilita hablar de negocios, y nos facilita hablar de política, y nos facilita hablar de un millón de cosas que nos deben mancomunar. Y por lo tanto, por eso yo insistía sobre el tema de la diplomacia del arte, de la diplomacia del deporte, tener una política de gobierno, como tenemos en esta estrategia, donde queremos juntar a nuestros artistas en el hemisferio sur. Y también queremos juntar a nuestros deportistas. Estamos haciendo una gran academia de fútbol, precisamente porque entendemos que estas relaciones de pueblos y de gente de base es muy importante, porque es lo fundamental que establece las bases para que otras cosas puedan seguir creciendo. Finalmente, Telmo, parodiando un poco a Julio Cortázar en su novela Rayuela, él habla de aquí y de allá, del mundo de aquí, se refería con Horacio Oliveira a París y el mundo de allá. ¿Qué te deja a ti el lado de aquí, Australia, y el lado de allá, Uruguay? Tenemos cosas en común. Somos amantes de la libertad, la física, la intelectual, en el arte, en todas las expresiones, todas las profundas expresiones. Yo creo que los dos pueblos tenemos algo importante, que es el convencimiento de que debemos proteger a todo el mundo. En Australia es una tradición absolutamente irlandesa, el famoso ethos llamado fair go, es decir, que todo el mundo tenga posibilidades. Por eso ni los conservadores se atreven a tocar el derecho universal que tenemos a los servicios de salud, o
o por eso los conservadores ni siquiera se atreven a tocar el derecho universal que tenemos a la educación, a la formación primaria y secundaria, e inclusive toda la temática de las universidades y las escuelas técnicas. Esas son grandes tradiciones, principalmente irlandesas, en este país. En Uruguay, me atrevo a decir, con todo respeto, creo que nosotros tenemos todas las fuentes en José Gervasio Artigas. Seamos tan ilustrados como valientes, la cuestión está entre la libertad y el despotismo, en fin, principios fundamentales que han desarrollado la sociedad uruguaya, y somos un país solidario en general, y siempre hay que luchar hacia eso. Australia también. En el caso australiano creo que tenemos un enorme privilegio, que históricamente la economía y el Estado, el aparato estatal, los funcionarios públicos, es una gran tradición británica. Y yo, con todo respeto, digo que los ingleses nos dieron algo maravilloso: el Estado y la administración económica, que ha sido muy útil al punto de que podemos cambiar los gobiernos, pero este país sigue funcionando. Muchas veces digo de que podríamos funcionar hasta sin gobiernos, y ha sido el caso. Hemos tenido transiciones complicadas políticamente la semana pasada, y sin embargo el Estado sigue funcionando. Yo lo he contado muchas veces, yo he estado al frente de muchos departamentos, el último, el departamento del Parlamento, empleamos 1.200 personas. Yo no sé qué orientación política han tenido mis directores, ni subdirectores, ni vicedirectores, ni secretarios de departamento. Cuando estuve en servicios humanos, justicia juvenil, discapacitados, he salido a tomar, a comer, he hecho todo lo que hacemos en el Uruguay y lo que hacemos en Australia, tomarnos 1 o 2 botellas de vino bien tomadas. Hasta el día de hoy no sé si son de un partido político o son de otro. Ni yo les consulto, ni ellos me lo dicen. El funcionario público de tradición británica, que maravillosamente nosotros tenemos acá, sabe que tiene que implementar las políticas del gobierno de turno y punto. Y en algunos casos, cuando no lo han podido hacer, porque tienen grandes conflictos, han hecho lo que tiene que hacer un buen funcionario público que dirige un departamento, que no puede implementar la política del gobierno, y es renunciar. Es renunciar. La democracia bien interpretada tiene que ser así, en mi opinión. Entonces, esa tradición británica, inglesa, me parece que es maravillosa. Un Estado potente, un Estado productivo, un Estado eficiente que entiende que su función es prestar o dar un servicio a la ciudadanía, pero que su sueldo, por lo tanto lo que paga de luz, agua, electricidad, su bienestar de vida, depende del que paga impuestos. Y por lo tanto hay una dialéctica muy interesante entre el que da el servicio y entre quien recibe el servicio. Para mí eso es una gran tradición. Entonces, en este país nosotros tenemos esas dos grandes cosas: la administración financiera y económica muy responsablemente hecha, principalmente de escuela inglesa, pero balanceada con la justicia social que proviene particularmente de la tradición irlandesa. Es decir, crecer la economía, pero tener buenas políticas distributivas para que todos, y particularmente las minorías, puedan ser protegidas. Y eso es un tema también cultural de nuestros dirigentes políticos, al punto que todos dicen y todos decimos que gobernar para la mayoría es fácil. Y tú has escuchado a muchos dirigentes políticos decir, lo complicado es ver cómo proteges a las minorías. Y esa es una buena medida de una buena democracia, cuando tiene la capacidad moral, ética, ni que hablar económica y política, de proteger a las minorías. Porque si tú proteges a las minorías, proteges a las mayorías. Entonces, es una conversación muy buena de este país, y yo creo que Uruguay está en ese camino, pero obviamente tiene restricciones regionales, tiene otra historia, sufrió una dictadura que fue un atraso espantoso para el país, que este país no ha sufrido, en fin, es otra historia. Y ni siquiera no estoy pensando en ninguna receta para nadie, sino simplemente digo que este es un país privilegiado. Bueno, de esta manera nos hemos acercado al tema del multiculturalismo en muchas de sus facetas, en compañía del diputado Telmo Languiller. Telmo, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos. Gusto siempre estar conversando en este importante intercambio de ideas. Así es, y nos vemos en la próxima. La próxima.